Aviso importante. En este episodio hablaremos con gran detalle sobre la trama, desarrollo y final de las películas Impacto Profundo y Armageddon, realizadas en 1998. Si no has visto alguno de estos filmes, te invitamos a elegir otro episodio. Aquí siempre habrá alerta de spoilers. Max, eres grandioso. Sí, acción. ¡Dale vuelta! En la oscuridad del espacio, solo la luz de los faros del Armadillo daba forma al paisaje brutal del asteroide. Harry Stamper, anclado a la consola de perforación, sentía la vibración sorda de la máquina a través de sus guantes. A su lado, los demás perforadores trabajaban bajo una atención palpable. El tiempo se agotaba. Debían alcanzar la profundidad de 800 pies para salvar a la humanidad, pero la roca, inescrutable, se resistía. De pronto, un sonido silbante y agudo desató el caos. ¿Qué está pasando? ¡Se abre una grieta! ¡Terremoto! La voz de AJ se distorsionó en una mezcla de alarma y adrenalina. En eso, la roca reaccionó con violencia. Como si fuera un organismo que se defendía, la presión contenida de gases y hielo encontró la vía de escape gracias a la perforación. ¡Está atorado, Harry! ¡Es una bolsa de gas! ¡Hay demasiada presión! Un chorro de vapores gélidos y polvo cristalizado irrumpió con la fuerza de un geyser. La columna de gases envolvió el taladro y el armadillo, sumergiendo a los astronautas en una niebla de partículas. La presión liberada desestabilizó el equilibrio geológico de la roca. Enormes grietas se abrieron. Docenas de exhalaciones y bolsas de aire escaparon a la nada. El armadillo se vio rodeado por enormes géiseres blancos. Sacudiendo a los astronautas, Harry sintió un brusco tirón en sus amarres. Harry mantuvo la mirada fija. No importaban los géiseres, solo importaba la detonación. Se aferró al último resquicio de esperanza. El pozo debía ser más profundo. Y la única manera de silenciar el caos era terminar el trabajo. Esta es una escena de la película Armageddon de 1998 dirigida por Michael Bay. En ella, un grupo de perforadores petroleros profesionales liderados por el temperamental Harry Stamper, interpretado por Bruce Willis, son reclutados por la NASA para viajar al espacio a interceptar un gran asteroide que está a punto de destruir la Tierra. Su misión, perforar la superficie del meteorito lo suficientemente profundo como para introducir una poderosísima bomba nuclear con el fin de destruir el asteroide por completo y de esta manera salvar a nuestro planeta de una extinción inminente. Pero da la casualidad que Armageddon no era la única película de 1998 que trataba sobre un asteroide asesino. No, señor. 2 meses antes, en mayo de ese mismo año, se había estrenado la película Impacto Profundo, con un argumento similar. Un enorme cometa se dirige hacia la Tierra y para destruirlo, el presidente de Estados Unidos, interpretado por Morgan Freeman, decide enviar a un equipo de astronautas a bordo de una nave llamada The Messiah o El Mesías, comandada incluso por un peloncito casi igual a Bruce Willis, pero con algo más de experiencia, Robert Duvall, veterano actor de las películas de El Padrino. Tanto Impacto Profundo, producida por la Paramount en colaboración con DreamWorks, como Armageddon, película de Touchstone Pictures, propiedad de Disney, son un ejemplo de una extraña tendencia que tuvo lugar a finales de los años 90, el de las películas gemelas. Así es, cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que, por increíble que parezca, en Hollywood se libraba una sangrienta batalla por el control de la taquilla, incluso a costa de la originalidad temática de sus películas. Esto se debió a factores muy diversos como filtraciones de guiones, competencia desleal directa, espionaje industrial o incluso simples coincidencias que surgieron derivadas del clima político y cultural de aquellos años. Así que el caso de Impacto Profundo y Armageddon no fue el único. En 1997 se estrenaron 2 películas sobre volcanes que hacían erupción arrasando todo a su paso. Sus títulos fueron Volcano, con Tommy Lee Jones, y El Pico de Dante, con Pierce Brosnan, quien unos años después llegaría a interpretar al agente 007 en la película GoldenEye. Otros ejemplos son las 2 películas sobre magos rivales de 2006, The Prestige o El Gran Truco, con Christian Bale y Hugh Jackman, y El Ilusionista con Edward Norton, o cómo olvidar aquellas películas sobre ataques armados a la Casa Blanca llamadas White House Down con Channing Tatum y Olympus Has Fallen con Gerard Butler. Y qué bonito recordar cuando se estrenó esa peli sobre un tipo cuya vida era transmitida al resto del mundo sin que él lo supiera. ¿Se acuerdan cuál? No era The Truman Show con Jim Carrey.
Bueno, sí, pero no fue la única. También hicieron otra película casi idéntica llamada Ed TV, protagonizada por Matthew McConaughey. Sí, el mismo actor que salió como el astronauta Cooper en Interestelar. Las películas animadas tampoco se quedaron fuera de esta penosa competencia. Basta recordar a esas dos historias sobre insectos llamadas Ants, con Z, no con S, para que pudiera también leerse como Ant-C o La hormiguita Z, con la voz de Woody Allen, y una de las primeras películas de Pixar que llamaron A Bug's Life, que aquí conocimos con el ingeniosísimo nombre de Bichos, una aventura en miniatura. Por cierto, eso de los nombres de las películas y del genio que los traduce es un tema tan absurdo que también tendrá próximamente su propio episodio de Cine Cosmos. Nomás denos tantito chance para prepararlo como se merece. Pero volviendo al punto, qué curioso, ¿no? Que hubo una época que salían dos películas con el mismo tema casi al mismo tiempo. Bueno, pero este capítulo no trata sobre el robo de ideas o el espionaje industrial en Hollywood, sino específicamente sobre el gran asteroide de 1998 que estuvo a punto de chocar con la Tierra y de los dos equipos de héroes de estudios enemigos que dieron su vida para salvarla, al menos en la pantalla. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. Damas y caballeros, el presidente de los Estados Unidos. Si este cometa continúa en su órbita alrededor del Sol y mantiene su curso, hay grandes posibilidades de que golpee a la Tierra. Entre los muchos reporteros que se encuentran en la sala de prensa de la Casa Blanca se encuentra la intrépida reportera Jenny Lerner, interpretada por Tia Leoni, quien fue la que descubrió una conspiración gubernamental que pretendía ocultar la verdad sobre el asteroide. En 2 meses se irán en el transbordador Atlantis para llegar al Mesías. Esta es la tripulación que detendrá al cometa. Ahora que se ha sabido la verdad, ya que todo mundo le cree a Morgan Freeman, el destino del planeta pende de un hilo y el resto del mundo, los que no fueron seleccionados para ingresar a los búnkers del gobierno, debe dirigirse a las montañas para intentar sobrevivir a la catástrofe global que se aproxima. Esta es la premisa principal de Impacto Profundo, producida por Steven Spielberg y dirigida por Mimi Leder. El filme adoptó un tono mucho más sobrio que la otra película, la de Armageddon. Su tono es más bien contemplativo, buscando priorizar la emoción humana y la ética sobre la acción trepidante. Su narrativa se centró en los dilemas morales y políticos previos a un desastre inminente de escala global. El tono de Impacto Profundo es melancólico y reflexivo. Más que mostrar la destrucción o el heroísmo espectacular, este filme se enfocó en las relaciones humanas, padres e hijos que se despiden, parejas que deben separarse y comunidades enteras que intentan simplemente salvar el pellejo a toda costa. Para comprender la aparición simultánea de ambas películas hay que checar el contexto cultural. A finales del siglo XX, Estados Unidos vivía una mezcla de euforia tecnológica y ansiedad existencial. El auge de Internet, la expansión del cine digital y la inminencia del año 2000 con sus temores al Y2K crearon una atmósfera propicia para los relatos del fin del mundo. El espacio exterior, además, había vuelto a capturar la imaginación popular con las imágenes del cometa Hale-Bopp, visible en 1997 y los recuerdos recientes del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter en 1994. De pronto, la amenaza de un asteroide no parecía tan descabellada. Armageddon, la película de Michael Bay, director de La Roca, Con Air y la saga de Transformers, fue el pretexto perfecto para lucirse con espectaculares secuencias de acción, explosiones y destrucción a más no poder. Un montaje trepidante, explosiones constantes, música épica y un patriotismo desbordante. Como toda producción de Jerry Bruckheimer, sí, el de Piratas del Caribe, fue ambiciosa y muy costosa. Este proyecto tuvo un presupuesto de 140 millones. El ritmo del filme es frenético, impulsado por el carisma de su elenco que, además de Bruce Willis, incluía a Ben Affleck y a Liv Tyler y contaba con la icónica canción interpretada por su papi Steven Tyler, I Don't Wanna Miss a Thing, junto con la banda Aerosmith. El rodaje fue igual de acelerado y estresante, completándose en solo 12 semanas, con una fuerte colaboración inicial de la NASA que después se convertiría en su mayor crítica.
No hace falta que un asteroide gigante llegue hasta nosotros para estrellarse precisamente contra Nueva York, donde más si no. Resulta que mucho antes que la piedrota nos alcance, cientos de fragmentos mucho más pequeños pero igual de destructivos se han adelantado como emisarios del fin del mundo y empezaron a destrozar la ciudad alegremente. La pregunta del millón es cómo le hicieron esos fragmentos para adelantarse tantos días al meteorito del cual supuestamente se desprendieron. ¿Acaso tenían propulsores o algo así? En una escena de Armageddon, tratan de justificar estos fragmentos diciendo que son miles de pequeñas rocas provenientes del cinturón de asteroides que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter y que fueron golpeadas por el enorme meteoro y lanzadas hacia la Tierra. Esta idea es completamente absurda. Ese cinturón tiene millones de asteroides, pero el espacio entre ellos es grandísimo. Incluso nosotros hemos lanzado varias naves como las sondas Pioneer, Galileo, New Horizons, Cassini, Stardust y otras, que han atravesado e incluso aterrizado en algunos de esos asteroides sin chocar ni estrellarse. Y aunque el asteroide de la película los golpee, no los lanzaría con la fuerza suficiente para que se adelantaran tanto como para causar destrozos en la Tierra con semanas de anticipación. Bueno, como haya sido, lo primero que hacen estos fragmentos es atinarle precisamente a los principales atractivos turísticos tanto de Norteamérica como del resto del mundo. Ahí nomás para que la gente vea lo que se siente que una piedrota derribe la punta del Empire State, la estación Grand Central, destruya Shanghái o la hermosa ciudad de París, a la cual un mini asteroide le atinó justo en el centro, al ladito de la Torre Eiffel. No importa que el 75% de la superficie terrestre esté cubierta por océanos, estos meteoros tienen una puntería perfecta. Este es uno de los muchos detalles de Armageddon que desafían flagrantemente no solo la lógica científica, sino de plano el sentido común, lo que logró que se consagrara como la película que rompe más leyes de la física por minuto en toda la historia del cine. Y no lo decimos nosotros, sino nada menos que nuestro astrofísico de cabecera, el Dr. Neil deGrasse Tyson. Armageddon se ganó esta reputación a pulso, y aquí mero te vamos a decir por qué. De hecho, en un giro irónico de eventos, la misma NASA, quien supuestamente asesoró en un inicio a los guionistas Jonathan Hensleigh y JJ Abrams, sí, el mismo de Star Wars El Despertar de la Fuerza, actualmente utiliza la película como parte del adiestramiento de sus astronautas, así como para que identifiquen los errores y lo que no se debe hacer. Armageddon ha contabilizado un aproximado de 168 errores científicos significativos, de los cuales aquí solo abordaremos los 40 o 50 más relevantes. Si no, no acabamos hoy, amigos, también tenemos vida. En una entrevista con la revista Entertainment Weekly, el director Michael Bay admitió que la premisa central de Armageddon es un poco irreal. Casi al final de los créditos de la película aparece un aviso que dice: la cooperación y asistencia de la Agencia Nacional de Administración Espacial, o sea la NASA, no significa que apoye o sustente el contenido del filme o el tratamiento de los personajes que en él aparecen. Los astrónomos más relevantes coinciden que Impacto Profundo es mucho más científicamente correcta. Al inicio de Armageddon, un locutor nos cuenta sobre el gran asteroide que aniquiló a los dinosaurios. Nos dice que impactó con la fuerza de 10.000 bombas nucleares. En realidad, este meteoro cayó en el Golfo de México con la potencia de 200 millones de bombas nucleares. Además, en la película se muestra el momento del impacto de este asteroide, pero también se ve que los continentes tienen la forma actual. Hace 65 millones de años, cuando cayó este meteorito, los continentes apenas se acababan de separar, así que el mapita que usaron es totalmente incorrecto. Justo después de mostrar el título de la película con enormes letrotas que terminan explotando para que quede clarísimo que es una peli de acción y cosas que vuelan en pedazos, avanzamos 65 millones de años en el tiempo y vemos un transbordador espacial en órbita cuyos astronautas están reparando un satélite. Esto es algo que la tripulación de los transbordadores hacía con regularidad. El único detalle es que el astronauta está flotando agarrado al satélite cuando lo que se hacía era meter a los satélites dentro del transbordador con la ayuda del brazo robótico con el que estaban equipados para repararlos adentro de la nave. Pero ok, sigamos. De pronto, cientos de fragmentos de roca incandescente empiezan a bombardearlos, destrozando a los astronautas, el satélite y al transbordador, haciéndolo explotar al final. Oh por Dios, no, bueno, aquí la cosa es que la lluvia de meteoros en efecto puede viajar a gran velocidad por el espacio, pero no serían rocas incandescentes.
En la película se ven como si fueran piedras volcánicas encendidas. La única manera en que los meteoros podrían incandescer sería al entrar en la atmósfera terrestre por medio de fricción con la resistencia y la presión del aire, no estando aún en el espacio. Pero sigamos analizando la peli. En ella se descubre que un asteroide del tamaño de Texas se aproxima a la Tierra y se calcula que va a chocar en 18 días. Ok, un asteroide del tamaño de Texas, o sea de 1300 kilómetros de diámetro aproximadamente, o incluso uno mucho más pequeño de unos 15 kilómetros como el que causó la extinción de los dinosaurios, sería detectado con décadas de anticipación. Los sistemas de vigilancia de objetos cercanos a la Tierra, en operación desde los años 60, son bastante potentes y fueron diseñados para detectar peligros cósmicos de mucho menor tamaño. Sin embargo, en Armageddon, el meteoro asesino es descubierto con solo 18 días previos al impacto, lo cual resulta francamente absurdo. Una opción que hubiera resultado mejor es que en lugar de un asteroide, los guionistas hubieran usado un cometa, uno similar al llamado Swift-Tuttle. Este cometa es uno de los objetos siderales más peligrosos para la Tierra y no tiene el tamaño de Texas, o sea 1300 kilómetros de diámetro, sino solo 26 kilómetros. Sin embargo, la Tierra se encuentra con el cometa Swift-Tuttle cada año y es peligroso porque su trayectoria es elíptica y no puede ser pronosticada con exactitud. Si ese cometa chocara con nosotros, su poder sería varias veces más destructivo que el meteoro que acabó con los dinosaurios. Para la trama de Armageddon, hubiera resultado mucho más creíble usar un cometa similar al Swift-Tuttle y no un asteroide tan ridículamente grande. Pero bueno, los genios de la NASA solo tienen 18 días para reunir un equipo de astronautas, entrenarlos y lanzarlos al espacio para interceptar al asteroide. Tenemos que apurarnos, eso está claro, pero antes necesitamos un plan. Afortunadamente, la NASA cuenta con el señor Dan Truman, encarnado por Billy Bob Thornton, quien tiene un piecito malo, por lo que nunca pudo ir al espacio, pero se convirtió en director de operaciones de la agencia espacial. Al ver la emergencia, logra reunir a los mejores científicos quienes idean un plan maestro para acabar con la amenaza que se aproxima. Pero de nada sirve lanzarle cohetes a la piedrota. Lo que hay que hacer es llegar hasta la superficie del meteorito para taladrar lo suficientemente profundo para introducir la ojiva atómica para que la explosión logre dividir al asteroide en dos. De esta forma los fragmentos se van a separar y pasarán de largo sin golpear la Tierra. ¡Qué gran plan!, ¿no les parece? Aunque según nuestro amigo el Dr. Tyson, este superplan no tiene mucho sentido. Hubiera sido mejor idear una forma de desviar al asteroide lo suficiente para que pase de ladito, sin tocar la Tierra o incluso interceptarlo de frente y adherir unos cuantos retropropulsores capaces de frenar a la piedra el tiempo suficiente para que el planeta salga de su camino, evitando de esta forma el impacto. Pero estos planes no serían tan espectaculares, ¿cierto? Así que mientras más acción, más diversión. Vamos a taladrar al asteroide. Para eso requerimos enseñar a nuestros astronautas a perforar, ¿no? Pues no, eso es demasiado fácil. Vamos a buscar a los mejores perforadores profesionales del planeta y los vamos a convertir en astronautas. Total, tenemos 18 días, más que suficiente. Por cierto, cuando Ben Affleck, quien interpreta al joven AJ en Armageddon, le preguntó a Michael Bay si no sería mejor que en vez de entrenar perforadores para ser astronautas, enseñaban a los astronautas a perforar, el señor director le dijo: "Cierra la maldita boca". Esta anécdota es muy famosa en Hollywood y explica muchas cosas. Y aunque Michael Bay no quiera hablar del tema, un asteroide no tiene una composición familiar para los perforadores de petróleo de la Tierra. Es un cuerpo celeste exótico y geológicamente complejo, y su experiencia terrestre sería casi inútil en un entorno de microgravedad y temperaturas extremas. Total que la NASA logra reclutar a Harry Stamper y todo su equipo de perforadores y los entrena con éxito justo a tiempo para lanzarlos al espacio, junto con otro equipo de astronautas experimentados, eso sí, a bordo de dos gigantescas naves llamadas el Libertad y el Independencia. Estas naves son producto de un proyecto ultra secreto y fueron construidas durante varios años con el fin de llevar astronautas al espacio a destruir un asteroide gigante que ni siquiera sabían que existía, porque se acaban de enterar que iban a necesitar dos naves gigantes para llevar una bomba nuclear al espacio a destruir. Bueno, no pregunten más porque nomás nos distraen de la acción. La NASA construyó en secreto dos naves y ya, basta. Otro aspecto que hizo brincar a los científicos de sus sillitas es la premisa de que una sola bomba atómica pudiese partir en dos a un asteroide del tamaño de Texas. Un análisis matemático concluyó que para que este plan fuese más o menos viable, se necesitaría fabricar una bomba H 1 billón de veces más potente que la bomba rusa llamada el Gran Iván, la bomba más grande que se ha detonado en la Tierra.
Haciendo un estimado del tamaño, densidad, velocidad y distancia del asteroide que aparece en Armageddon, los estudiantes de posgrado de la Universidad de Leicester encontraron que para dividirlo en dos y lograr que los dos pedazos pasen de largo la Tierra sin tocarla, se requerirían 800 trillones de terajoules de energía. En contraste, la energía total de El Gran Iván, que fue probada por la Unión Soviética en 1961, fue de solo 418.000 terajoules. Así que, aunque los astronautas y perforadores de Armageddon usaran la bomba más poderosa construida por el hombre, sería insuficiente para destruir al asteroide. Lo único que lograrían en dado caso sería fragmentarlo, lo que partiría la piedra en miles de pedazos más pequeños, pero igualmente letales. Y así como somos de criticones, también hay que reconocer que Armageddon acertó en algunas cositas. Por ejemplo, en la escena donde Dan Truman le explica a Harry Stamper y a su hija Grace, interpretada por la hermosa Liv Tyler, lo que pasaría si el asteroide se estrella contra la Tierra, es bastante fiel a la realidad. Ahora, si el impacto es en el Pacífico, que así creemos que será, eso creará una ola de 5 kilómetros de altura. Viajará a 1000 kilómetros por hora cubriendo California y llegará hasta Denver. Japón se hundirá, Australia desaparecerá, la mitad de la población será incinerada por el calor del golpe y el resto se congelará por el invierno nuclear. Justo después de la escena en la NASA donde Dan Truman da su presentación de PowerPoint a nuestros héroes, podemos ver por primera vez una gran y espectacular toma del asteroide. Es una enorme roca de superficie brillosa, de tonos negro, azul y morado, con picos largos y afilados como estalactitas, que despide gran cantidad de gas y vapor y está rodeada de miles de fragmentos flotando alrededor. Pues bien, así no son los asteroides. Su superficie es gris, rugosa e irregular, con algunos cráteres y polvo, pero no tienen piedras flotando, estalactitas afiladas, géiseres violentos intermitentes ni actividad volcánica, y tampoco tienen esa apariencia infernal ni amenazante. Así que o confundieron un asteroide con un cometa, eligieron mezclar los dos y exagerar sus condiciones, o esta piedra que es el enemigo solamente recibió el tratamiento Michael Bay de convertir algo tranqui en un gran espectáculo. Caballeros, este es el plan de vuelo. Se van a acoplar con la Estación Espacial Rusa. Verán al cosmonauta Andropov, quien llenará las naves con O2 líquido. Es su combustible. Aquí el buen Truman les está explicando el plan de vuelo a los astronautas y a los perforadores. Les dice que los dos transbordadores despegarán al mismo tiempo para acoplarse con la estación rusa Mir para resurtirse de oxígeno líquido, que es el combustible que usarán. Ok, para empezar, el oxígeno por sí solo no sirve como combustible, se tiene que usar en combinación con hidrógeno o alguna otra sustancia inflamable. No sé por qué no solo dijeron combustible y ya. Y el plan de resurtirse en la estación no tiene sentido porque los transbordadores es solo una cápsula y un compartimento de carga acoplados a unos cuantos propulsores y un par de alas. No cuentan con un gran depósito de combustible. Si acordamos el diseño de los transbordadores espaciales de los 90 como el Columbia o el Atlantis, se lanzaban junto con un enorme tanque, por lo general de color naranja, que era el que contenía la gran cantidad de combustible necesaria para escapar de la gravedad y atmósfera de la Tierra. Una vez llegando a la estratosfera, el tanque se desprendía para caer en el mar, pero el transbordador en sí solo cuenta con un tanque pequeño para alimentar los cohetes de maniobra y los 44 mini propulsores que ayudan a la nave a regresar a la Tierra. Esa parte del plan, la del coyote y el correcaminos, de hecho, es buena idea. No puedes acercarte de frente a un asteroide que viaja a 500 millas por hora porque te puede hacer puré. Lo acertado es llegar por detrás, igualando la velocidad del cuerpo celeste a abordar. Cuando la nave que la NASA envió al cometa Rosetta aterrizó en su superficie, esa fue la maniobra que utilizó. Al menos en esa parte, Armageddon le atinó. Luego, el director de operaciones sigue explicando que se estableció una línea llamada Barrera Cero, que es el punto de no retorno, o sea, un límite para lograr el objetivo de detonar la bomba y partir al asteroide en dos, y que los fragmentos pasen de largo la Tierra sin chocar con ella. Esta barrera es buena idea, pero los pedazos tardarían semanas o meses en rebasar la Tierra, no súper rápido como en la película. Y ya después de esta escena, Armageddon y la ciencia acaban por divorciarse y se mandan mutuamente al carajo. El momento del despegue no tiene mayor problema, tal vez lo único que nos hace ruido es que hayan puesto las plataformas tan cerca una de otra. Eso no es muy conveniente por cuestiones de presión del aire y ruido excesivo para la tripulación, pero esto no es lo grave. Lo raro es que los tres cohetes de combustible de ambas naves se separan cuando las naves ya están orbitando la Tierra, lo cual es un error. Los cohetes se separan mucho antes de que los transbordadores salgan de la atmósfera, para que puedan caer al mar.
Otro detalle es que se ve que las naves usan los propulsores para llegar a la estación espacial, pero una vez que abandonan la Tierra, por lo general Isaac Newton ocupa la silla del piloto. Los propulsores solo se usan al reingresar a la atmósfera terrestre. También es incorrecto que las naves hagan maniobras tipo Star Wars, pero como es una peli de acción, este tipo de maniobra se ve más cool. Cuando las naves se acercan a la estación espacial, esta se ve que está girando y de hecho lo mencionan. Esto es porque existe un tipo de estación, sobre todo en los relatos de ciencia ficción, que es giratoria, con el fin de usar la fuerza centrífuga para generar un campo de gravedad artificial para los tripulantes. Este tipo de estación sale, por ejemplo, en 2001 Odisea del Espacio, El Marciano e Interestelar, pero en la realidad, tanto la estación Mir como la Estación Espacial Internacional no fueron diseñadas para girar. Obviamente esto se puso en la película para evitar tener que simular la gravedad cero todo el tiempo. En películas como Apolo 13, Tom Hanks y los demás actores fueron subidos a una réplica de una cápsula espacial construida dentro de un avión jet que descendía a gran velocidad. Esto hacía flotar a los actores para lograr el efecto de cero gravedad. En otros filmes como Gravedad, de Alfonso Cuarón, el efecto se logró usando cables y arneses, pero en Armageddon se le hizo más fácil a Michael Bay decir que la estación giraba y por lo tanto había gravedad. Después de todo, solo tenían 12 semanas para filmar toda la película y pues no iban a acabar a tiempo. Otro detalle es que en una estación espacial giratoria, cualquier maniobra de acoplamiento sería una pesadilla, ya que tu nave tendría que igualar el giro de la estación antes de acoplarse. Así que si quieres poner a girar la estación espacial en tu película, por lo menos hazlo después de que las navecitas se conecten, no antes. Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. Las naves Independencia y Libertad realizan la maniobra de resortera rodeando la luna y usando su gravedad para impulsarse. Luego viene esta escena donde supuestamente deben resistir una fuerza de 9 Gs durante 11 minutos. Nadie, y me refiero a ningún ser humano, puede soportar fuerzas G tan grandes durante tanto tiempo. Una fuerza de 9 Gs equivale a 9 veces la fuerza de la gravedad terrestre. La exposición sostenida a tal nivel de fuerza es mortal. A 9 Gs, la fuerza empuja la sangre desde la cabeza hacia las extremidades inferiores. Esto provoca una falta crítica de oxígeno en el cerebro, hipoxia cerebral, lo que lleva a la pérdida de visión de túnel gris y luego negro, y finalmente a la pérdida del conocimiento inducida por la gravedad, J-LOC por sus siglas en inglés. Todo esto pasa no en cuestión de minutos, sino en segundos. Los pilotos de combate entrenados, que usan trajes anti-G especializados y emplean técnicas de respiración, pueden soportar hasta 9 Gs, pero solo por periodos muy breves, generalmente de pocos segundos, 1 o 2. Incluso una exposición prolongada a fuerzas G mucho más bajas, como de 4 a 6 Gs, durante más de unos pocos segundos se considera peligrosa o fatal para una persona promedio. En resumen, 11 minutos a 9 Gs superan por mucho los límites fisiológicos del cuerpo humano, lo que resultaría en una muerte instantánea. ¡Pum! ¡Bang! Se acabó. En Armageddon las naves llegan incluso a 12 Gs durante 12 minutos, todos gritando y hablando entre sí sin que nadie perdiera nunca la conciencia. ¿Hay que decir más? Y todo el tiempo los propulsores a full. Los transbordadores no tienen tanques grandes. ¿De dónde sacan el combustible para esto? Otro detalle es el vuelo sin control atmosférico. Los transbordadores espaciales, aún tan avanzados como el Libertad y el Independencia, están diseñados para reingresar y planear en la atmósfera terrestre, pero no están construidos para las maniobras agresivas de combate y giros cerrados que realizan en el espacio, especialmente durante la llegada al asteroide o cuando escapan de él. Sus alas son insuficientes para este desempeño tan aerodinámico. Pa' pronto no es Star Wars ni Top Gun, por Dios santo. Las naves logran alcanzar al asteroide, pero la gran cantidad de rocas flotando los rodea. La nave Libertad logra evadirlas, pero una gran piedra golpea al Independencia y destroza su sistema de propulsores. Mientras el Libertad lucha por mantener el control, el Independencia empieza a partirse en pedazos. La nave Libertad logra estabilizarse y aterriza con gran dificultad muy lejos del sitio planeado. El centro de control en tierra se comunica con la Libertad, pero perdió contacto con la nave Independencia. Todos presumen que se han estrellado y están muertos. Cuando por fin podemos ver qué ha sido de la nave estrellada, vemos que yace en pedazos, con humo y llamas ardiendo por todos lados. No hay rastro de los pilotos porque las ventanas de la cabina fueron destruidas por las rocas y los 2 astronautas que pilotaban el Independencia fueron succionados al espacio. De entre los escombros en llamas, surge una mano que tira una lámina y vemos que es AJ y a los demás miembros de la tripulación
que milagrosamente han sobrevivido. Esta escena tiene varios problemas. En primera, como dijimos antes, las condiciones extremas del asteroide con gases y piedras volando por todos lados, lo cual es totalmente irreal. Luego, el momento en que la nave Independencia se precipita hacia abajo y se estrella. Se supone que en el asteroide no hay gravedad, o si la hay es muy débil, mucho menos que en la Luna. No hay suficiente gravedad que pueda atraer un cuerpo hacia la superficie como pasó con el Independence. ¿Y los pedazos de la nave en llamas? En el asteroide no hay aire, no puede haber fuego. El fuego requiere oxígeno para la combustión. Otro de los errores más recurrentes no son en Armageddon, sino en gran parte del cine espacial, es la presencia de sonido en el espacio. A lo largo de la misión las naves rugen, las explosiones detonan con gran estruendo y los impactos de meteoritos se escuchan claramente. Esta es una incoherencia básica. El sonido es una vibración que requiere un medio como el aire o el agua para propagarse, y el vacío del espacio interplanetario es por definición silencioso. La única forma de escuchar algo sería a través de las vibraciones transmitidas directamente al casco o a la nave. Pero bueno, vamos a pasar estos errorcitos nada más porque en las películas de Star Wars también lo hacen y a esas les tenemos un cariño muy especial. Así que vamos a perdonarlos por esta única vez. El error más flagrante y el más ridiculizado es la forma en que los personajes interactúan con la superficie del asteroide. Un asteroide del tamaño que se muestra, aunque masivo, no generaría lo suficiente gravedad como para que los personajes caminen, corren, luchen y sobre todo conduzcan vehículos todoterreno como si estuvieran en la Tierra. La baja gravedad haría que cualquier impulso mínimo, como saltar o tropezar, se convierta en una trayectoria de escape lenta pero segura hacia el vacío. Los personajes deberían estar anclados al suelo en todo momento, pero en Armageddon los vehículos perforadores llamados armadillos ruedan sobre la superficie de manera estable. En un entorno de microgravedad, cualquier volantazo o giro de las ruedas los haría voltearse lentamente. Además, parece que los vehículos viajan sobre una especie de autopista o superficie plana, cuando un asteroide es por naturaleza una roca irregular y caótica. Además, esto les va a encantar, tras estrellarse, Ben Affleck y varios de sus compañeros quedan atrapados en los restos de la nave Independencia. Afortunadamente logran activar uno de los armadillos y abren un boquete utilizando sus dos enormes metralletas. De esta forma la tripulación se libera y puede partir a bordo del armadillo para ir en busca de la otra nave. A ver, ¿por qué la NASA equiparía sus vehículos perforadores con dos potentes metralletas? ¿Acaso esperaban encontrar aliens en el espacio? ¿O una tribu de depredadores? O tal vez una colonia de insectos gigantes, ¿no? Como en Starship Troopers. Y no solo eso, en una escena climática de la película, cuando la tensión entre el equipo de astronautas y el de perforadores está al máximo, el capitán de la nave abre un compartimento y extrae una pistola 9 milímetros sin asegurar y cargada, es decir, con el cartucho puesto, de un compartimento de la nave. El mismo personaje de Chappelle, el mejor amigo de Harry, le pregunta al capitán: Dios mío, ¿qué hace con esa cosa en el espacio? En un entorno de gravedad cero y con la aceleración de un cohete, un arma de fuego se convierte en un proyectil demasiado peligroso. El riesgo de un accidente en un entorno presurizado y lleno de sistemas sensibles sería inaceptable. Esto no significa que en la vida real no se hayan llevado pistolas al espacio. El astronauta Chris Hadfield, que realizó 2 misiones a bordo de los transbordadores Atlantis y Endeavour y fue comandante de la Estación Espacial Internacional, reveló que es muy común llevar armas al espacio porque nunca se sabe cuándo se puede necesitar una, sobre todo al momento de regresar a la Tierra, ya que tras una emergencia puedes aterrizar en cualquier lugar del mundo. El problema de Armageddon es que se ve que el arma está suelta dentro de una especie de caja fuerte, sin ningún arnés de seguridad y con el cargador puesto. Mala idea. Houston, ¿me escuchan? Pónganlo. Aquí, en libertad, ¿me escuchan? Gracias, Dios mío, libertad. Aquí, Houston, No los pierdas. Sharp, estoy recibiendo algo. Houston, aquí en libertad. Aterrizamos a ¿En salvo. dónde están? Estamos en el sitio, cuadrante 15H.32. Muy bien, quiero saber todo lo que se pueda de ese lugar rápido antes de perderlo. También tenemos dificultades eléctricas y de antena, Walter, ¿información de eso? pero hemos comenzado a perforar. Qué conversación tan más bonita y fluida. Ni siquiera en la Tierra puede uno comunicarse con tanta perfección. En Armageddon nuestros héroes son capaces de transmitir a la sala de control de la NASA y viceversa sin ningún tipo de retraso o latencia y con la mayor claridad, sin importar la enorme distancia que existe entre el asteroide y la Tierra. Y eso sin contar la gran cantidad de
polvo y rocas que los rodea. Mientras Ben Affleck y los sobrevivientes de la Independencia viajan a bordo del Armadillo, Harry Stamper y la tripulación de Libertad empiezan a perforar al asteroide. Su meta es llegar a una profundidad de 800 pies o 240 metros para poder introducir la bomba y largarse de ahí antes de que estalle. ¿De verdad? ¿800 pies? Para un asteroide del tamaño de Texas, 800 pies no es nada. Es como atravesar la cáscara de una manzana. Necesitarían taladrar varios miles de pies para que una bomba pudiera dañar o fragmentar una piedra de este tamaño. Para perforar pozos de petróleo se deben alcanzar profundidades de hasta 20 o 30 mil pies, así que 800 pies no servirían de nada. No me iré sin mis hombres, Shark. Tenemos 2 minutos y medio para abandonar esta maldita roca. Si no regresan a tiempo, nos iremos sin ellos. Hay que simplificar esto, hay que apagar la bomba ahora. Si no mete esta bomba en el agujero a 240 metros, solo va a tener una exhibición de fuegos artificiales. Esto no es otra cosa sino una pesadilla. Ah, sí, la escena de los 2 minutos y medio. ¿Cómo fue que llegamos a esto? A ver, el Armadillo de Harry y el crew de Libertad no han logrado perforar hasta la profundidad requerida y el asteroide está a punto de atravesar la barrera cero o el punto de no retorno. El centro de control en tierra, por órdenes del presidente, ha decidido detonar la bomba por control remoto, así que les ordenan a nuestros héroes que saquen la bomba de la nave, la dejen en la superficie y despeguen de inmediato. El capitán de la nave Libertad se pone bien loco y empieza a sacar la bomba y les dice a Harry y a su gente que solo tienen 2 minutos y medio para sacar la bomba y despegar. Esto es completamente absurdo, sobre todo porque lo que sigue después es una pelea entre el capitán y Harry y todo un discurso meloso en el que Harry le dice al capitán que no se irán sin haber logrado perforar a la profundidad necesaria para que la bomba logre su cometido. Y no solo eso. En la Tierra, Truman le pide a un ingeniero que interrumpa el enlace y el reloj de la bomba. El ingeniero lo hace, pero es descubierto por los militares y vuelven a reactivar la señal y la cuenta regresiva. De vuelta en el asteroide, el capitán le hace jurar a Harry que logrará llegar a la profundidad como se planeó. Harry lo jura por su hija. Entonces el capitán acepta y todavía se ponen a desactivar la bomba para que no estalle y encima se dan el lujo de usar el famoso recurso de ¿cuál cable hay que cortar? ¿El rojo o el azul? Todo esto pasa en 2 minutos y medio. Esta es la muestra de dilatación temporal más exagerada en la historia del cine. ¿Hasta aquí solo para volarnos a mí y a mis amigos? Escuche. ¡Cállese! Cuando Harry se queda sin su vehículo perforador porque una bolsa de gas lo lanzó volando al espacio, todos pierden la esperanza. La NASA anuncia el fracaso de la misión y el mundo se prepara para el inminente final. Esta escena es un collage de paisajes de lugares turísticos totalmente sacada de un comercial de Visa o del Mundial de Fútbol. Está muy bonita, bien fotografiada y con varios lugares icónicos como la Santa Sofía en Estambul o la Piazza Navona en Italia. El único detalle es que en todas partes del mundo es de día. ¿No debería ser de noche en algunos lugares si todo está pasando al mismo tiempo? Yo nomás digo. Y cuando todo parece perdido, aparece el otro armadillo conducido nada menos que por A.J. Affleck. Claro que aparece sobre un barranco altísimo y nunca te explican cómo bajó, pero bueno, la esperanza regresa y todos se ponen a chambear para terminar de perforar el agujero y meter la bomba. Por fin llegan a los 240 metros que, como dijimos, son totalmente insuficientes para partir un asteroide tan grande. Ahora viene el momento más emotivo, el del sacrificio final del héroe para que el resto del mundo viva. Harry Stamper Willis decide quedarse a detonar la bomba porque resulta que el control a distancia se averió y solo puede ser accionada manualmente. Por lo menos Harry logra comunicarse con su hija y se despide de ella usando el intercomunicador del armadillo. Grace lo regaña porque su papá le había prometido regresar y es donde todos lloramos y por un momento se nos olvidan todos los pecados científicos de la película. Hay que reconocer que, por lo menos, Armageddon tiene varios momentos emocionantes y conmovedores como este. Desearía poder estar ahí para entregarte. Te amo, Grace. Te amo. Ya es hora, hija. Henry, no. No, papá, no, no. El resto de la película no tiene muchos errores nuevos, más bien prolonga las mismas situaciones inverosímiles. Todos caminan, corren y saltan sobre el asteroide sin problemas a pesar de la casi nula gravedad, la superficie casi revienta por tantas erupciones y géiseres de vapor, y dentro de las naves nadie flota, todos se mueven como si viajaran en un avión con gravedad perfecta. Además, la nave Libertad sigue usando sus propulsores al máximo a pesar de no contar con tanque de combustible, y al momento de escapar del asteroide se aleja del rango de la explosión tan rápido
que parece que cuenta con hiperpropulsión. De hecho, este es tal vez el mayor problema de toda la película, la maldita explosión nuclear. Como dijimos antes, para que una sola bomba atómica pudiese partir en dos a un asteroide del tamaño de Texas, se necesitaría una bomba 1 billón de veces más potente que la bomba más grande que se ha detonado en la Tierra. Esto es equivalente a 800 trillones de terajoules. Si este fuera el caso, la nave de nuestros héroes no se podría alejar la distancia suficiente del rango de la explosión para salvarse. En la película, la nave Libertad se aleja en solo 1 minuto. Vaya, con una bomba de 800 trillones de terajoules, ni siquiera la Tierra estaría a salvo. La misma bomba que usaron para destruir al asteroide también hubiera alcanzado la Tierra. Ya no suena como un plan tan bonito, ¿no? Pero no dejemos que la falta de ciencia nos distraiga del final. Nuestros héroes regresan sanos y salvos, menos Harry y otros 10 compañeros, claro. Chapelle, el mejor amigo de Harry, regresa con su hijo y su exmujer. Rockhound es recibido por una stripper y AJ se casa con Grace en una ceremonia bien bonita, musicalizada por Aerosmith. Y nosotros nos quedamos adrenalizados por toda la acción, heroísmo y emoción que nos provocó Armageddon, aunque algo confundidos por la inmensa cantidad de mala ciencia que nos suministraron descaradamente durante 2 horas y media. A pesar de lo desorbitado que resultó el argumento de Armageddon, la película fue un éxito de taquilla, venciendo a su rival más fuerte, Impacto Profundo. Mientras esta última recaudó $349 millones, el filme de Michael Bay obtuvo 553. ¿Y qué hay sobre la otra película? ¿Acaso no tuvo errores? Claro que los tuvo, pero mucho menores que Armageddon porque no se complicaron tanto la vida. Tal vez el detalle que salva a Impacto Profundo es la escena donde una parte del cometa alcanza la Tierra y cae en el mar, lo cual es mucho más creíble que destruir precisamente el Empire State y la estación Grand Central con todo y su reloj gigante. En Impacto Profundo por lo menos tuvieron la decencia de pulverizar Nueva York con una ola gigantesca en vez de un meteorito con excelente puntería. Y otra cosa que salvó a esta película y la dejó mejor parada fue que la historia se enfocó más en la parte humana y la actitud de los habitantes de la Tierra ante un evento de destrucción global inminente, más que en la acción y los efectos especiales. Los críticos la trataron mucho mejor, a diferencia de Armageddon, que pasó a la historia como la película que ostenta el récord de la mayor cantidad de errores científicos por minuto de la historia. ¡Ganamos, Gracie! ¡Presiónelo! Este fue nuestro análisis y reseña de los 2 grandes filmes sobre asteroides de 1998. Pero quédate después de este corte comercial para que te contemos sobre qué tan real es el peligro de que una gigantesca piedra espacial se estrelle contra nuestro planeta. Un pedazo de roca de solo 9 kilómetros de ancho cambió toda la historia. Chocó con la fuerza de 10.000 armas nucleares. Eso pasó antes y pasará otra vez. La única pregunta es ¿cuándo? Desde la formación del sistema solar, la Tierra ha estado expuesta de manera constante al impacto de cuerpos celestes. Asteroides, cometas y meteoritos han colisionado con nuestro planeta a lo largo de millones de años, influyendo de forma decisiva en su evolución geológica y biológica. Aunque los grandes impactos son poco frecuentes a escala humana, su potencial destructivo es tan alto que representan una de las amenazas naturales más graves conocidas. Gracias a la astronomía moderna, hoy es posible identificar, catalogar y vigilar estos cuerpos, denominados de forma general objetos cercanos a la Tierra o NEOs. Antes de continuar, hagamos un repaso de la diferencia entre asteroides, cometas y meteoros, ¿les parece? Los asteroides son cuerpos rocosos o metálicos que orbitan principalmente en el cinturón situado entre Marte y Júpiter, aunque una gran cantidad cruza la órbita terrestre cada año. Los cometas, en cambio, están formados por hielo, polvo y roca y proceden de regiones mucho más lejanas como el cinturón de Kuiper o la nube de Oort. Al aproximarse al Sol, desarrollan una estela brillante y característica.
El término meteorito se reserva para los fragmentos que, tras atravesar la atmósfera terrestre, logran impactar la superficie del planeta. Las verdaderas amenazas globales no provienen de pequeños meteoritos, sino de asteroides y cometas de gran tamaño capaces de liberar energía equivalente a millones de bombas nucleares. La evidencia geológica demuestra que los grandes impactos han ocurrido y volverán a ocurrir, tal como dicen en Armageddon. El ejemplo más conocido es el asteroide de Chicxulub, que impactó la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años en la actual península de Yucatán, en México. Se estima que tenía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y que liberó una energía suficiente para provocar incendios globales, tsunamis gigantescos y un prolongado invierno nuclear. Este evento está directamente relacionado con la extinción de alrededor de 75% de las especies de nuestro planeta, incluidos los dinosaurios no avianos. En tiempos históricos más recientes, en 1908, un objeto de entre 50 y 60 metros explotó sobre la región de Tunguska, en Siberia. Aunque no llegó a impactar el suelo, la explosión liberó una energía estimada entre 10 y 15 megatones, arrasando más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Si un evento similar ocurriera hoy sobre una gran ciudad, las consecuencias humanas serían catastróficas. Otro ejemplo moderno es el meteorito de Chelyabinsk, que entró en la atmósfera terrestre en febrero de 2013. Con un diámetro aproximado de 20 metros, explotó a gran altura, generando una onda expansiva que rompió miles de ventanas y causó más de 1.500 heridos. Este suceso demostró que incluso objetos relativamente pequeños pueden provocar daños considerables. Las agencias espaciales clasifican como asteroides potencialmente peligrosos a aquellos que superan los 140 metros de diámetro y cuya órbita los acerca peligrosamente a la Tierra. Uno de los casos más estudiados es el asteroide 99942 Apophis, descubierto en 2004. Con un diámetro aproximado de 370 metros, llegó a generar gran preocupación cuando los primeros cálculos indicaron una posible colisión con la Tierra. Actualmente se sabe que el 13 de abril de 2029 pasará a unos 31.600 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia menor que la de muchos satélites artificiales, pero sin riesgo de impacto. Su aproximación permitirá estudiar cómo la gravedad terrestre puede alterar la trayectoria de estos cuerpos. Otro objeto relevante es el asteroide Bennu, de unos 492 metros de diámetro y composición rica en carbono. Fue estudiado en detalle por la misión OSIRIS-REx de la NASA, que incluso trajo muestras a la Tierra. Las simulaciones actuales indican una probabilidad acumulada de impacto de aproximadamente 1 entre 2.700 entre los años 2175 y 2199. Aunque la probabilidad es baja, un impacto liberaría una energía equivalente a miles de megatones. También destaca el asteroide 1950DA, con un diámetro aproximado de 1 kilómetro. Las proyecciones orbitales indican una posibilidad de impacto en el año 2880. Aunque se trata de una fecha muy lejana, su tamaño sería suficiente para provocar una devastación continental. Los cometas representan un peligro particular debido a su alta velocidad y a la dificultad para detectarlos con suficiente antelación. El más famoso, el cometa Halley, con un periodo orbital de aproximadamente 76 años, no supone una amenaza directa, pero ejemplifica cómo objetos de gran tamaño cruzan regularmente la órbita terrestre. Mucho más preocupantes son los cometas de periodo largo procedentes de la nube de Oort, ya que pueden aparecer con solo meses o pocos años de aviso. Un cometa de más de 5 kilómetros de diámetro podría provocar alteraciones climáticas globales comparables a las del evento de Chicxulub. Los estudios estadísticos indican que los objetos de entre 10 y 20 metros impactan la Tierra cada pocas décadas, generalmente causando daños locales. Los cuerpos de entre 100 y 300 metros colisionan en escalas de decenas de miles de años y podrían provocar catástrofes regionales. Los objetos mayores a 1 kilómetro son extremadamente raros, pero su impacto tendría consecuencias globales y ocurre en promedio cada varios millones de años. Aunque el riesgo inmediato es bajo, no es inexistente. Para reducir este riesgo, la comunidad internacional ha desarrollado programas de vigilancia como el Near Earth Object Observation Program de la NASA y el Sistema de Concientización Situacional Espacial de la Agencia Espacial Europea. Telescopios como Pan-STARRS, Atlas y NEOWISE monitorean constantemente el cielo en busca de nuevos objetos. En cuanto a la defensa planetaria, la misión DART demostró en 2022 que es posible desviar la órbita de un asteroide mediante un impactador cinético. Otras estrategias en estudio incluyen el uso de tractores gravitacionales y, como último recurso, dispositivos nucleares diseñados para alterar la trayectoria del objeto sin fragmentarlo peligrosamente.
Las amenazas de meteoritos, asteroides y cometas son reales y están respaldadas por evidencia científica e histórica. Sin embargo, a diferencia de otras épocas, la humanidad cuenta hoy con la tecnología necesaria para detectar y potencialmente evitar un impacto catastrófico. La clave reside en la vigilancia constante, la cooperación internacional y la inversión sostenida en ciencia y exploración espacial. La pregunta más importante es si estaremos suficientemente preparados para cuando aparezca un objeto sideral que represente un peligro real para la Tierra. Pero basta de ciencia y volvamos al cine, ¿no? Para terminar este episodio tan movido, te platicamos un dato más sobre Impacto Profundo. En la escena del discurso del presidente, interpretado por Morgan Freeman, una frase en particular tuvo que ser eliminada en postproducción. En el guión original, su discurso terminaba con el siguiente mensaje: la vida continuará, prevaleceremos, este no es el Armagedón. Claro que se refería al sentido bíblico de la palabra. Esta línea se filmó tal cual estaba en el guión. Lo que los productores no sabían era que al mismo tiempo se estaba filmando otra película sobre el mismo tema y precisamente con ese nombre. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.